nuestra audiencia, un saludo en nuestra novena edición de Enajena Audios, un podcast en el que un grupo de amigos hablan de películas, series, cómics, videojuegos y otros temas de cultura y entretenimiento. Para hoy nuestro tema a tratar es la película X-Men Apocalypse. Como es tradicional en nuestro podcast, pasaremos por cada uno de nuestros panelistas para que nos den la opinión de la película y luego comentaremos puntos en común o puntos que tengamos de divergencia. Podemos empezar con la opinión de nuestro compañero Juan Camilo. Cuéntenos cómo vio la película. Personalmente estoy satisfecho con la película, con todo y que fui advertido de al ir a verla no tener altas expectativas. Comprendo un poco en parte por todos los lanzamientos que hemos tenido hasta el momento, que fue, Deadpool, Batman vs. Superman, luego Capitán América Civil War. Y pues sí, si comparamos las películas como cada cual, dentro del plot y el aspecto gráfico, todo eso, la de X-Men se queda un poquito corta quizá en el desarrollo de su línea argumentativa, ¿verdad? Especialmente para quienes hemos visto la serie animada de los 90s, que ya teníamos una referencia de quién era Apocalypse y todo lo que, todo el plan que desarrolla él y todo lo que su historia conlleva. El formato de las 2 horas y media de película se queda corto como para desarrollar completamente a este personaje. Entonces le quitaron muchas cosas y desearíamos que hubiera sido mejor en ese respecto. Sin embargo, en cuanto a el tratamiento que le dieron en la parte visual, las escenas de acción, los X-Men que vimos en pantalla, me pareció que estuvo muy bien. La inclusión de estos nuevos personajes, o sea, los actores que hicieron el cast para las versiones jóvenes de estos mutantes que ya hemos visto en las películas anteriores, en mi opinión quedaron muy bien. La chica que hizo Tormenta me parece que lo hace genial. Esta chica que hace de Psylocke, Olivia Munn, aunque se la ve muy poco en pantalla, pero quedó bien también. Lo mismo con Nightcrawler y Cíclope. Estoy contento. Sansa como Jean Grey también hace un papel tremendo. Y el pequeño cameo de Wolverine les quedó una puta porque realmente no infiere mucho, tiene como coherencia en el orden en que suceden las cosas. ¿Y qué cosas le parecen falencias? Digamos un punto grave que os diga esto no me lo aguanto, o efectivamente este punto no me gustó. Para hacer una película que involucraba a todos los mutantes y que solamente hayan salido como los X-Men principales ahí, por eso se les quedaron cortos. Quizá también como por los mismos problemas que había con Capitán América, cuando tienen tantos personajes no quisieron meterles más, pero se me hizo que incluso en el momento en que Charles Xavier les habla como si era toda la humanidad y a todos los mutantes y que solamente aparecieran estos pequeños personajes ahí, esa parte quedó como un poco floja. Quisieron que las cosas ocurrieran solo con esos dos grupos para que la historia transcurriera rápido. Entonces lo sentí un poquito aislado solo el grupo protagonista del resto de la humanidad. Sí. Por lo que digo, para las personas como que no tienen mucho conocimiento al respecto, pues pasa, ¿verdad? Pero conociendo lo grande que es el universo de X-Men, sí, esa parte ahí la tomaron como muy a la ligera. Vale, listo, Juan Camilo. Pues conozcamos entonces la opinión de nuestro compañero David. ¿Cómo la ve? ¿Concuerda con los puntos de Juan Camilo o tiene otros? Sí, claro. Yo no conozco mucho el cómic, entonces digamos que Apocalypse no tenía mucha idea. Entonces puedo hablar más o menos de lo que sentí del personaje sin la referencia del cómic y siento que es muy, muy flojo. Como que intentaron darle como una magnificencia que no tuvo. Siempre era como sugerir que este personaje es muy poderoso, que puede hacer un montón de cosas, pero muy pocas veces se le ve en acción realmente. Siempre es la gente que está alrededor de él y él es como un ente que va de un lado a otro controlando a los demás, pero no hace nada. Como que le dieron una importancia que debió tener, pero que nunca se vio. Es que creo que el problema con estas películas de superhéroes es que como hay unos más poderosos que otros, que es algo que critiqué yo de Civil War, es que a estos casi que semidioses que pueden hacer de todo, como que les bajan los poderes, les bajan la acción, y hay otros personajes un poco menos relevantes que los agrandan. Por ejemplo, a mí me parece que este mutante de Ángel, sí, el de las alas, no me parece que sea superior al resto, que sea un mutante que valga para ser uno de los 4 jinetes. Por otro lado está Magneto, que tiene una historia muy interesante en el tiempo en el que transcurrió de la película anterior a esta, que la cuentan, que tiene una familia y le dan todo un background, digamos, para luego borrarlo por completo y que no haga nada. Esta parte de al final en el que el tipo está ahí como quieto haciendo, yo nunca entendí qué era lo que estaba haciendo mientras en la pelea final, y simplemente al final como que se revela y ya, pero Magneto tiene un poder tan grande y tiene una relevancia en la primera parte de la película tan importante y después lo obvian por completo y se vuelve un poco repetitivo este asunto de que está o no está con Charles Xavier, como que sí, como que no. Medio cansón, aunque yo sé que eso es parte pues de la historia del personaje y siempre ha sido así, pero digamos que se vuelve, que lo simplifican mucho. Lo simplificaron mucho al final de esta película. Como que él simplemente estaba ahí flotando haciendo yo no sé qué cosas y se reveló y luego
terminó allá en la mansión esta de Charles, luego se despidieron y, o sea, como que no tiene una coherencia este personaje y le habían dado mucha importancia como a su conflicto personal de querer hacer las cosas bien, de querer... Entonces aquí me toca revertirle la pregunta. Cosas buenas. Cosas buenas, me gustaron mucho los personajes de Nightcrawler y de Cíclope y como la introducción a estas historias nuevas de estos personajes. Tenía mis reservas en cuanto a eso porque es difícil replantear personajes que uno ya ha visto en la pantalla. Me gustó mucho la inclusión de Wolverine porque no fue gratuito, no siempre espera, bueno, este man va a volver a salir, pero lo van a meter un poquito forzadamente, pero salió muy bien, tiene mucha coherencia con la historia, me pareció, o sea, yo quedé sorprendido porque como que uno entiende un poquito más, es el contexto de la historia de Wolverine y lo que se ha contado con películas. Incluso esta secuencia es mucho mejor que cualquiera de esas películas precuelas de Wolverine que han hecho. No sé, me parece. Y bueno, otra cosita en cuanto a de lo que estaba hablando de darle importancia a algunos personajes que no la tienen y de bajarle la importancia a otros, es este personaje de Quicksilver que se está volviendo como una fórmula de que aparezca una secuencia que es la secuencia divertida y chistosa de Quicksilver, pero aparte de eso no tiene mucha relevancia en el resto de la película, como que casi no hace nada más aparte de llegar y hacer lo suyo. Entonces creo que esas tiene sus falencias, pero no creo que es porque intente contar mucho, porque creo que lo que cuenta lo cuenta bien, me mantuvo entretenido la película, creo que pues las secuencias de acción fueron buenas y más o menos se sostiene como la idea de este conflicto y de por qué sucede y de cómo termina. Entiendo que en definitiva bajó la barra con respecto a Días del Futuro Pasado, ¿cierto? No sé, yo tampoco tenía mucha expectativa porque la película, a mí me gusta mucho esa película, me parece como de las mejores de superhéroes en general incluso. Pero no sé, es que era pues otro contexto. Pero no, la película es muy buena e incluso pues creo que reivindica un poco lo mala que fue X-Men 3. Sí, creo que lo hicieron como querían hacerlo. Eso es lo importante, no creo que hayan tenido más pretensiones con respecto a esto. Listo, vale. Por ahora continuamos con la opinión de nuestro compañero John Cuases. Cuéntenos cómo vio la película. Me gustó muchísimo. Sí, estoy de acuerdo con varios puntos que han dicho, por ejemplo, lo de los personajes, que al ser tantísimos personajes, pues como que no le dan la importancia que tienen a unos, o a veces le dan mucha importancia a otros que no son tan importantes, ¿no? Por ejemplo, lo de Ángel, sí, a mí ese personaje tampoco me gusta nada. Me parece un error que lo hubiesen puesto ahí, que solo porque vuela ya es poderoso, no me parece. Pero una nota, pero es que eso también era respetando la fuente y... Sí, el cómic original, pero... Sí. Pero pues acá han cambiado tantas cosas que digo, pues ¿por qué no cambiaron eso también, no? Las escenas de acción me gustaron muchísimo. A mí me mantuvo desde el comienzo pegado, no, con esa escena como de la caída del apocalipsis de hace 1000 años, me pareció increíble. Pareció que estaba muy, muy bien hecha. Me gustó mucho el tratamiento que le hicieron a los nuevos X-Men también. No sé, como que yo quedé con ganas de ver más de estos personajes. No sé, como por ejemplo de Júbilo, que nos prometieron Júbilo y no hace nada, se desaparece. Yo no me acuerdo. Es la asiática que estaba ¿con quién era que estaba? ¿Con Hank? Con todos. El profesor Javier que está hablándole a unos muchachitos. Sí. Aparece ahí y con luego ella se va a cine con estos pelados y están en el carro y todo. Yo dije, bueno, por fin va a hacer algo. Y no, se desaparece. No me acuerdo ni siquiera. Aunque bueno, Júbilo no es que sea así el super personaje, pero chévere que si la pone, pues que haga algo, ¿no? No, en general todo me gustó muchísimo. O sea, yo me sentí... A mí los X-Men yo creo que son mis superhéroes favoritos, más que cualquier otro. Y me parece que ¿A la altura de la serie? Sí, la mayoría sí. La mayoría de momentos sí. Tal vez el que sí no sentí a la altura, que yo dije, le faltó mucho, fue a Apocalipsis, ¿no? Que se supone que es súper poderoso, pero como que no hace nada. Yo me acuerdo que en la serie y en los cómics el man se hacía grande cuando quisiera y yo veo aquí que no sé, que Tormenta, que se supone que es una pelada, muchas veces se ve más alta que él. Como que no tiene esa magnificencia que debería tener este primer mutante que se cree un dios. ¿Cómo la compara? Me imagino que también le gusta Days of Future Past, o sea, Días del Futuro Pasado. ¿Cómo la ven con respecto a esa? Baja un poquito, pero no quiere decir que sea mala. Me gusta mucho. Yo creo que después de Days of Future Past, esta es mi favorita. La cosa es que va muy como enfocado hacia los fans de los X-Men, ¿no? Que hay tantos detallitos que eso me emocionó, ¿no?
Sí, esta es como la más X-Men, la que se siente de verdad X-Men. Sí. Bueno, John, entonces, Sandra, cuéntanos cómo viste la película. Me gustó muchísimo la realización y el desarrollo de los personajes. En definitiva, creo que Mystique toma un papel bastante fuerte en esta película con respecto a la Mystique que normalmente estamos acostumbrados tanto del cómic como del cartoon. Y es un personaje que tiene coherencia con la Mystique anterior que vimos en Days of Future Past. Pero yo sí no estoy muy feliz con el desarrollo de los nuevos X-Men que hay, porque lo siento como muy flojo. O sea, creo que se hace como, sí, ella va a ser Fénix y este man es Cíclope y tales, pero pues no se siente como un buen desarrollo. Pienso que Tormenta Fatal es un personaje que vuelve al lado positivo, pero en inicio uno pensaba que la nena estaba como hipnotizada y cuando es hora de cambiar al bando es como, hola, sí, aquí llegué. De resto, pues muy buena, muy buena. Y concuerdo con muchos de sus comentarios ya dados en este podcast. ¿Y cómo la comparas con otras? ¿Has visto las demás de X-Men, cierto? Sí, no, buenísima. Definitivamente mi favorita sigue siendo Days of Future Past, porque de cierta forma es un universo completamente distinto y las escenas de acción son muy chéveres. Además, si se dieron cuenta, en este Mystique no realiza la transformación en cámara. En los anteriores sí, y eso pues era un efecto visual bastante chévere. En estos es como pasas una pared y ya es otra persona. Creo que tenía mejores efectos que lo que sucedió en esta. Pero las peleas son buenas, pero creo que no fueron tan buenas. Vale, en conclusión, ¿te gustó? Sí, total, muy buena, recomendada. Y más o menos en lo que hemos hablado todos, muchachos, es cierto que hemos coincidido que la película se puede considerar buena. Sí. Voy a dar yo entonces mi opinión que faltaba. Sí, yo siento la película de altos contrastes. Tenían como un presupuesto de tiempo en pantalla y lo administraban en buenos picos altos de producción y otros en picos muy bajos. A mí me gustó también, a mí particularmente sí me gustó la escena de Quicksilver. Como cosa de pantalla, como cosa de cámara, es muy buena. O sea, como cuestión cinematográfica, usted lo engancha mucho esa escena. Y flojas, para mí, las coreografías de pelea. Yo las sentí flojas, porque veníamos de pelis que si bien argumentativamente tenían falencias y los personajes tenían falencias, ninguna le habían fallado las batallas. Batman vs. Super, Civil War, todas tenían unas coreografías impresionantes. Yo no sé si es que aquí los nuevos actores están como que vienen de otro tipo de cine en el que no hacen mucha acción. Por ejemplo, yo sentí las coreografías de la batalla final con Apocalypse un poquito flojitas, se sintieron muy fabricadas, no sentí tan naturales los movimientos ni tan apoteósico como debería ser. Lo que todos concluimos aquí de Apocalipsis, que para la batalla del personaje, la batalla que dio física fue un poco simple, y lo que sí se sintió épico fueron las batallas mentales, o sea, las batallas como de discurso, las batallas de enfrentarse como mentalmente contra Javier y contra incluso otros X-Men, como lo que pasó con Magneto. También fue muy interesante. Yo concuerdo con David que dice que empieza una cuestión narrativa del personaje, una cuestión dramática muy fuerte, y uno cree que eso va a desatar pues un apocalipsis junto con el personaje de Apocalipsis, y cuando se llega a la hora de la hora, no. Fue muy artificial. ¿No? Es que no sentía a Magneto peleando realmente. Lo sentí todo, o sea, sentí como todo el impulso psicológico del man acumulando ira, como evitando la confrontación con los amigos hasta que se decide a decir, bueno, listo, yo me confronto contra el mundo y contra mis amigos, pero cuando llegó la hora de la batalla, como simple, muy simple. Entonces tiene puntos como muy altos y como puntos muy bajos. Pero pues para mí entonces todo eso, haciendo un promedio, empatan. Porque narrativamente sí me tuvo conectado toda la película. Las 2 horas y pico estuve ahí como al borde del asiento a ver qué seguía, porque historia sí hubo mucha para contar. Con respecto a películas anteriores de X-Men, baja un poquito en el sentido de que las cosas chéveres que habían construido en las anteriores películas, que era como esa amistad imposible entre Javier y Magneto, aquí la dejaron un poquito de lado, que esa amistad fue muy bien construida en las anteriores películas, y aquí como que la dejaron un poquito de lado. ¿Por qué? Porque los protagonistas eran los nuevos X-Men, y ahí me pareció que sí le invirtieron un poquito más de fuerza. Que haya quedado bien el resultado, no, sí es como discutible o defendible según la persona, pero siento que dejaron de lado un poquito estas cosas dramáticas que ya habían construido bien en anteriores películas. Efectivamente concuerdo con que es el mejor cameo que he visto en una película ha sido el de este Wolverine. Perfecto, una buena historia paralela contada en una escenita chévere de, no sé, 2, 3 minutos, 5 minutos, pero entonces promediando los picos altos y los picos bajos, para mí pasa como una buena película y promedia como una buena película.
Entonces, muchachos, ¿qué podemos discutir? Por ahí alguien vio genial la aparición de Tormenta y otra persona vio mala la aparición de Tormenta. Juan Camilo, ¿por qué la defendió? Sí, él la defiende y yo la ataco. Sí, escucho. Es una buena actriz, es una buena entrada del personaje, pero de cierta forma yo pensé que se desarrollaría más. La historia de Tormenta no se ve como si fuera ni defensora de niños, ni estuviera desvalida, y después encuentra a Mystic y como que abre los ojos y se da cuenta que ahí está la heroína que siempre quiso y cambia de bando, como que no se desarrolla el conflicto del personaje presentado en lo que ella siente, en lo que ella ha sufrido o en lo que ella conoce, pero sí pues corta cuando llega Mystic, y Mystic pues se vuelve una heroína para todo el mundo. ¿Considera ahí, Juan Camilo? En ese respecto lo tomaron así a la ligera, es porque aquí lo que hay que tener en cuenta es como también la edad del personaje, ¿no? Aquí nos están introduciendo a una Tormenta que es todavía un adolescente, tiene como personas que la influencian a ella. Entonces inicialmente nos dejan claro que la heroína de Tormenta es Mystique, ¿verdad? Y como que pues ella tiene en mente que quiere ser como este personaje. Entonces cuando viene Apocalypse y le incrementa los poderes y pues ella ve que puede hacerse valer y puede hacer quizá ganarse un lugar en la sociedad así como Mystique lo tenido, entonces como que decide seguirlo, ¿verdad? Pero entonces cuando las cosas empiezan a volverse grises y ve que dentro de esta pelea de mutantes el héroe al que ella siempre ha seguido está en contra del tipo al que ella está siguiendo, entonces quizá recapacita inmediatamente. Sí, exacto, quizá Sandra tiene razón en cuanto a que no es un cambio como muy dramático realmente, se hace más bien como, no, sí, quizá está equivocada, entonces ayudémosle aquí al otro grupo, ¿verdad? Pero al menos deja claro para mí que para esta adolescente fue muy significativo ver a su heroína estar del lado opuesto en el que ella estaba. Yo creo que eso es una cosa como rescatable y constante en los nuevos personajes, y es que se siente esos conflictos adolescentes más allá de que sean mutantes. Lo de Tormenta es por eso, es porque es una persona como influenciable que todavía está buscando como un norte y que ha estado siempre perdida y está encontrando en cuál es el bien, cuál es el mal y cuál es su papel en todo esto. Por otro lado también estaba la historia de Cíclope y como de inseguridades y un poco como de no sentirse con la suficiente seguridad para hablarle a una chica o algo así. Entonces creo que eso es algo de rescatar de esos personajes, que no los hace tan fuertes y que flaquean, precisamente es porque son adolescentes, se están formando y están buscando su lugar en el mundo y su lugar en este nuevo mundo que se les presenta. Sí, es un buen argumento lo de la adolescencia. En ese punto también defiendo a Quicksilver, que David decía que es un personaje simplón y que llega a ser su escena chistosa. Creo que es el adolescente que tiene ese perfil, chistoso, desinteresado por el mundo, tiene un gran poder en sí, pero como que no le interesa explotarlo más allá. Pero sí no me gustó fue cuando por fin llega el momento dramático del muchacho, que es confrontar a su papá. Ahí flojeó. Y además que es la decisión, eso fue lo que lo hizo a él participar en esa lucha. Y cuando se llegó el momento de la verdad dramática ahí, de buscar como las lágrimas sí, contactar con el público dramáticamente, quedó flojo. La parte cómica muy chévere, pero esa cosa papá-hijo estuvo muy floja y me pareció a mí. Sí. Y otra cosa, hablando de Tormenta, es que llega también, o sea, el muchacho tiene la segunda oportunidad como de hablarle al papá y aparece Tormenta, que es nuevo en el equipo, y le dice, ¿qué será tu papá? No le vas a decir, o sea, es como ahora me sigue la chismosa y esta vieja como que no conocía a nadie y ahora sabe los secretos de todo el mundo. O sea, a mí ese personaje no me gusta. No, pero esa escena en particular sí es muy mala, pero no creo que sea el personaje, sino es una de esas escenas en las que un personaje tiene que decir lo que está pasando, en las que uno tiene que escuchar que alguien esté explicándole a uno lo que está pasando. Tenía que ser un personaje que estuviera concorde con el tema. En cambio fue como, oye, ¿sabes qué? No te hemos dado suficiente diálogo, entonces tú vas a hacer esta escena. Exacto. Sí, exacto. No tenía justificación de que fuera Tormenta y no pasaba nada. Para matar dos pájaros de un tiro, tener la función de decirle a la gente que está viendo la película lo que está pasando y que además algo pase con ese personaje, que se quede o que se vaya o algo así. Es como de acortar dos cosas y juntarlas en un personaje. Creo que ahí podrías haber mostrado a Júbilo, que no había tenido diálogos ni había tenido nada con Tormenta. ¿Cómo te vas a quedar? Y ella le dice sí. Y ahí hubieses hecho tu escena en la que sabes que Tormenta se va a quedar y usas dos personajes que están, pero queda como Mystique la chismosa, Tormenta la entrometida y este man como un pendejo que no pudo realizar su escena. No le quisieron dar la importancia. Tienen que lidiar con 20 personajes ya ahí. Porque Júbilo es parte del equipo de los X-Men que estamos acostumbrados a ver. Sí, es el punto débil ahí realmente, porque los poderes de ella realmente no son grandes. Pudieron haberla incluido en el cuento, pero... No sé, pero metieron a la traga esta del profesor y ella no tiene poderes. A Moira, sí, cierto.
Oiga, sí, quisieron, ¿verdad? Sí. Quisieron darle... Casualmente despierta Apocalipsis. Oiga, sí, vieja bruta. Sí. Ajá. Bueno, sí tienen razón, esta nena, si no hubiese levantado el tapete, no hubiese llegado el sol. Exacto. A mí eso sí me pareció muy, muy simplón. Que hayan pasado, no sé, 2000, 3000 años con todos los avances que ha hecho el hombre en excavación, en todo, a 10 metros bajo tierra, en un taller de tapetes, en un, no sé. Y lo único que el hombre necesita es sol, ¿no? Entonces... Otra cosa es eso. Hay un culto que estaba buscando al man para revivirlo, pero una vez lo reviven, se desentienden completamente de esas personas. Es cierto también. O sea, es que Apocalipsis es un personaje bastante complejo. Por ejemplo, lo mencionan como el primer mutante, ¿cierto? Pero bueno, es un mito. Menos mal que envuelven todo con el comodín del mito para que cualquier cosa que no sea exacta, era un mito, entonces de pronto no era así. Pero, por ejemplo, es el primer mutante, pero dicen que la forma en que adquiere los poderes es porque la mutación original de él es poderse transferir a otro cuerpo. Y cuando se transfiere a otro cuerpo, adquiere ese poder, ¿cierto? No, entonces, siendo el primero, tuvo que haberse topado con otros primeros. El poder del man, no, el poder del man es eso, o sea, si el man puede manipular materias, por eso es que él se puede transferir a otro cuerpo, o sea, eso ya de por sí lo ponen por encima de muchos otros mutantes. Pero bueno, ¿qué punto no hemos tocado acá? A mí Psylocke me dejó muy decepcionado. No le veo propósito a ese personaje. Ese fue el personaje para mí más flojo. Casi a todos le trataron de contar un poquito de historia y un poquito de motivación dramática para incluirlos, pero Psylocke era ahí un guardaespaldas de un malo, luego se volvió guardaespaldas del otro porque le puso más brillante su espada y ya. Y luego se fue. Ahora me hubiera entregado buena coreografía de batalla, pero no, muy floja. Y eso es una cosa, ¿verdad? Que no le pusieron mucho pensamiento porque Psylocke luego pasa a formar parte de los X-Men también. Entonces ahí perdieron la oportunidad como de primero darle una historia a ese personaje y luego como darle una razón también por la cual se puede unir luego los X-Men. Pero a mí me parecía que la historia original es muy floja. Yo creo que si la mostraban, entonces iba a ser peor. Pero entonces esta era una buena oportunidad en la película para poderle poner un trasfondo dramático. Haberle puesto otra historia más chévere. Igual que con el Arcángel, siendo flojo como mutante, hubieran podido reforzarlo con una buena historia dramática del personaje, pero también... Pero lo mataron para no volver a sacarlo. Me alegro. Pero sí, es cierto, se da por eliminado. Ese personaje, Ángel, a mí es de las poquitas cosas que me gusta de X-Men 3. Bueno, es que eso también lo cambiaron completamente, porque en la serie animada, Arcángel es parte del equipo de X-Men. Cuando él cae en las garras de Apocalipsis, él le hace un lavado cerebral, lo convierte en este ser mecánico que da al servicio de Apocalipsis. Pero una vez derrotan a Apocalipsis, él pierde la memoria y queda como vagando a lo Wolverine, queda como buscando las razones de por qué él es así y se reencuentra con los X-Men y en una que otra ocasión les ayuda, pero no creo que vaya a ocurrir eso acá. Bueno, entonces, según eso es mucho más interesante en la serie que en la película. De hecho, Psylocke y Ángel son pareja. ¿Esta hija de Magneto que sale en esta película es referencia a alguien? Blancanieves. No sé, realmente no. Yo creí que de pronto iban a meter a Scarlet Witch de esa manera, pero no. No, yo creo que le metieron ese poder como para hubiera una razón de que la mataran por un accidente, ¿no? Porque en el cómics él sí tiene una hija que se muere, ¿no? Pero nunca tiene poderes. De hecho, la mamá no se muere y la mamá se va porque ve que Magneto está como medio loco. Y la mamá, cuando se va, ya está embarazada de Quicksilver y de la Bruja Escarlata. Por un momento creí que iba a ser como un guiño a la bruja. Sí, Pues es que si ella sale en Days of Future Past. Sí, este man, No me acuerdo. Quicksilver tiene una hermanita chiquita, pero yo creo que ese no es la Bruja Escarlata, porque no tendría razón que fuera hija de Magneto si es tan chiquita. sí, obvio. Exacto. A ese man le rinde. Pero con el ¿No será aquí quizá un acuerdo al que llegaron la gente de Marvel y ahora los de Fox para incluir a estos personajes y como no cruzarse? Porque en Marvel mataron a Quicksilver de la manera más huevona y dejaron a Scarlet. Mientras que en esta, Quicksilver sigue vivo en las películas, pero a Scarlet Witch no se la ha visto. Sí, exactamente, es por eso. Tiene sus razones comerciales ahí, no van a cruzar ese personaje. De hecho, en las de Marvel no pueden ni siquiera mencionar la palabra mutante. Los mismos Marvel cambiaron la historia de la Bruja Escarlata y de Quicksilver para que ya no fueran mutantes y que lo pudieran usar en las películas. A mí este Quicksilver me gusta mucho, que es muy creativo, ¿no? Sí. Yo lo comparaba con este otro superhéroe, con Flash, ¿no? No sé si han visto la serie de Flash, que Flash pelea, no me acuerdo una escena que pelea contra Green Arrow. Y Flash le da como 200 golpes en un segundo, ¿no? Y Green Arrow es como, le devuelve el golpe. Digo, no, pero eso no tiene sentido. 200 golpes ya lo matan. Mientras que aquí este man con un dedito ya da un golpe y no entiendo pues que tiene lógica, ¿no? Que si das un golpe a esa velocidad. Con el momentum, sí, claro. Claro.
En esta Quicksilver estuvo golpeando a quien fue Apocalipsis, fue el que le estuvo golpeando hacia allá. Pero porque es Apocalipsis, ¿no? El man con la velocidad tiene mucho potencial, pero sí, es otro que no. O sea, el potencial lo han usado como en el sentido cómico y no lo han aprovechado. Y sin embargo, la secuencia estuvo muy buena, muy entretenida. Sí, el problema es que si ya para otra película vuelven y hacen la misma, una canción y el man haciendo cositas chistosas, pues ya como que pierde la gracia. Es que exacto, donde el man tenía que hacer el contraste dramático que era en el encuentro con el papá, ahí es donde yo opino que falló, entonces se va a quedar como el personaje gracioso siempre. Sí, ahí sí tienes razón. Pues me imagino yo que es a propósito para dar una excusa y que venga la siguiente película y nos explique un poquito más, nos desarrolle mejor esos personajes, nos dé quizá historias que nos están faltando. Pero es que si usted ve eso no está pasando porque entre la anterior y esta pasaron como, ¿cuánto? ¿10 años? 10 años. Sí. Por eso. Y la siguiente, hasta donde se sabe, es en los 90, o sea que van a pasar otros 10 años. Uh-huh. Entonces van a hacer un corte ahí, van a aparecer personajes y saldrán otros que dirán, no, este se murió en estos 10 años o algo así, y no pasa nada. No explican nada. Sí. Pero en orden cronológico, la película que sigue aquí, dentro de esta línea temporal, no es la siguiente de X-Men, es la siguiente de Wolverine. Pero nada de los del resto de mutantes se va a explicar, os digo. Tiene que explicar cómo este man de Wolverine llega a los X-Men, ya con esta línea de temporada arreglada, desde que Days of Future Past cambió la línea. Pero y entonces tendrá que inventarse algo para hacer el recast. Yo no sé cómo van a hacer ahí. De acuerdo. ¿De quién? De Wolverine. No, porque este va a ser la siguiente Wolverine va a ser la última que hace. Sí, por eso, pero no van a sacar a Wolverine en el resto de películas. Ah, ok, ya entendí. Podría otra vez que en esta siguiente película tenemos otra vez la integración de una nueva forma de presentarlo de Wolverine llegando a los X-Men, y que una vez ocurra lo que tenga que ocurrir, el tipo siente la necesidad de buscar su pasado y se pierde y con eso no lo volvemos a ver. Ya que estamos en esa escena, podemos hablar de la escena post créditos, ¿no? Sí. ¿Alguien sabe qué involucra? Una maletica que dice Sex Corp, uh-huh, que es como el nombre de un villano. Y ese es el Mr. Siniestro. ¿Se acuerdan del Mr. Siniestro? Claro que sí. Ese man fue uno de los villanos tesos que había en la serie también de los 90. En la serie. Sí, yo supongo que se llevaron la sangre de Gepardo, ¿no? Para sacar por fin a X-23, ¿no? Que es la clona de Wolverina. X-23 es un clon de Wolverine, tiene los mismos poderes, que se cura súper rápido y tiene las mismas garras de adamantio, pero entonces solo tiene 2 en las manos y tiene 1 en los pies, que a veces como que se une a los X-Men, pero muchas veces está ella solita. Yo la he visto es pelear con el mismo Wolverine, porque ella le echa la culpa a Wolverine de su propia existencia, ¿no? Esa será la trama entonces de la siguiente de Wolverine. Probablemente, no lo sé. Yo creo que sí, porque se centraron fue en lo de Wolverine. O sea, porque el enemigo como tal, Siniestro, sí es un enemigo de los X-Men, pero lo que exclusivamente se llevó de ahí fueron los planos y las cosas del experimento, de las radiografías de Wolverine. Entonces yo creo que sí, eso es lo que van a usar para la película de Wolverine. Yo también creo que sí. Y lo de Siniestro va a ser como apenas incipiente, apenas va a empezar. Porque lo que yo entiendo es que era un científico que experimenta con genética, ¿no? Un genético súper experto. Sí, que supuestamente él mismo conoció a Charles Darwin, que él tiene como 200 años ya. Sí, no, o sea, el man ya es un mutante, sí. O sea, pues solamente que el man empiece a experimentar con otros y en él mismo para incrementar su poder. Entonces yo creo que ese va a ser el enemigo de la siguiente de X-Men. Lateralmente también va a crear a esta personaje que es la que le va a pelear a Wolverine en la siguiente de Wolverine. Yo creo que va a ser así. Hay otra cosa que quería comentar, no me cuadro de esta película. Cuéntanos, David Pérez. Y es que las anteriores, y tal vez uno de los atractivos o cosas que le dan un poquito más de profundidad a X-Men con respecto al resto de superhéroes, es que siempre había como un conflicto con el gobierno, siempre había esta situación gubernamental de la política de los mutantes, y en las películas anteriores había estado presente y aparecía, por ejemplo, en la anterior, en Days of Future Past, que estaba el presidente y toda esta cosa ahí, como en la Casa Blanca, en Washington. Y en el gobierno aparece ahí, les quitan las armas nucleares. Hay un conflicto a nivel global, pues hay un mutante que está haciendo estragos por todo el mundo y el gobierno desaparece por completo. No aparecen es uno que otro político ahí en una oficina como hablando con el presidente, pero nunca se les ve la cara, nunca hay... El gobierno como que no hace nada, o sea, se desaparece por completo, es algo que se omitió por completo en estas películas. Tiene toda la razón, es como que ese plot lo estuvieron desarrollando durante la película, pero al final se olvidaron y lo dejaron ahí.
Y es grave Es que porque esa- eso es que- era algo es que esa- importante de las anteriores. Pues bueno, no sé si responda a eso, ¿no? Es más teoría mía. Yo leí en críticas que están como un poquito cansados de que todas las pelis que están saliendo de superhéroes, que están integrando universos, es como superhéroes versus el contexto humano, ¿no? Como el contexto humano de gobiernos, de sociedad, los rechaza o uno los apoya. Y eso ha tenido Civil War y eso ha tenido, bueno, entonces aquí como que lo obviaron, quizás por eso, como para no hacer lo mismo que han hecho las otras, que es humanidad versus superhéroes, sino que aquí se concentraron en hacer solo superhéroes versus superhéroes. O bueno, sí, mutantes versus mutantes. Me parece, pero También. era algo como en lo que X-Men había sabido tratar bien. Sí, en Civil War y en Batman vs Superman creo que era algo que habíamos criticado, que era una fórmula muy simple que casi que se repetía. Pero en X-Men a través de las películas, incluso de las anteriores, de las primeras, era algo interesante de ver, pues porque estaba el conflicto, por ejemplo, de los mutantes que sí querían cambiar y lo de la cura, y los políticos que eran mutantes. Entonces, en esta última de Days of the Future Past, como con multinacionales que creían encontrar una solución con los centinelas, o sea, era un poquito más complejo. Simplemente aquí el hecho de que lo dejaran todo por fuera como que es decepcionante. Sí, medio lo excusan porque como que ya hay una aceptación a los mutantes ahí por encimita, ¿no? Que gracias a Mystique que salvó al presidente y no sé qué, entonces que ahora hay que ser políticamente correcto con los mutantes y ya no se los montamos tanto. En la primera, en First Class, integraron Sí. muy bien esa crisis de los misiles con Cuba. Sí, Quedó sí. muy bien integrado lo de X-Men con un conflicto humano que sí existió en los 70s. Pudieron haber explotado la Guerra Fría. Y fue muy impersonal, muy aislado. Yo sentí muy aislados a los mutantes de la humanidad en esta peli, ¿no? Sí, lo que acaba de mencionar David. Uno no ve que destruyan ciudades, sino destruyen es como lugares turísticos, el teatro en Sydney, un puente por allá en San Francisco, pero uno no ve gente en ningún lado. Sí, exacto. Sí, No. les faltó integrar a la humanidad en esa lucha. Pero bueno, y yo creo que todo eso fue lo que digo, como que tienen un presupuesto de tiempo de pantalla y para contar 20 historias, les tocó limitarse a contar bien unas 10. En fin, Se muchachos. supone que va a haber una película de New Mutants, algo así. Algo así, ¿no? O sea, yo Sí. escuché el rumor también. Creo que es X Factor, ¿no? ¿De verdad? Sí, hay un cómic así también de mutantes que se llama X Factor. El Factor X. XS, que son chiquitos. Sí. Ya no es adolescentes y no niños con poderes. Yo quiero hacer el último comentario. Bien, bueno. Y es que a mí la escena final cuando están en el Salón Peligro me gustó muchísimo que por fin usan uniformes de colores, de los colores. Ah, sí, hasta Mystique. Sí. Pero eso es lo chistoso, Sí. porque Mystique... Sí, no, que- pero en la primera sí los usan, ¿no? En la isla tenían todos uniforme amarillo Sí, con negro. pero sí, el amarillo original, pero digamos que en esta tienen los uniformes de cada personaje, ¿no? Que por fin como en 15 películas Mystique por fin tiene su traje blanquito. Ah, sí, chévere. Igual con Cíclope y su traje azul de la cosa cruzada en el pecho. Aunque ese no fue el Sí. original, ¿no? Porque el original de los X-Men en los 80s, íbamos era un traje enterizo que le cubría hasta la cabeza. Oye, ese es el mismo color del que dice David, de los de First Class, que son amarillo como con negro, como con azul. Sí, ok. Pero estos me gustan más, ¿no? Que son como los icónicos de cada personaje. Falta ver a Wolverine vistiendo ese traje. Oiga, sí, ¿no? Es el único que no. ¿Por qué sería eso? Porque incluso en una escena de las que eliminaron de la película de Wolverine, de la última que vimos, hay una escena donde al final el man está abordando el avión, el maletín que le traen contiene ese uniforme. ¿Ah, sí? Sí, el man lo abre. Sí, búsquela, está en YouTube, la puede encontrar. Y hay una de las de X-Men en el que él hace un comentario sobre el uniforme que le parece como ridículo y que si le van a poner un traje amarillo. Se queja del traje este de cuero y entonces Cíclope le dice, ¿qué quiere entonces? ¿Un spandex amarillo? Eso, algo así. O el chiste de esta película cuando fueron a ver Star Wars diciendo, Ah, sí, bueno, la sí. tercera es la más mala. Ajá. Que sí, y esa escena de que salen del cine solo es para eso, para burlarse de X-Men 3. No tiene nada que ver con el resto. Es un poquito irónico que esta pues le haya ido tan mal en la crítica y también se puede entender por ese lado también. Espera, Es ¿no? la tercera de esta trilogía, sí. Trilogía quiere decir que ya quedó hasta acá esta parte con esos directores. Sí. El director No. ya dijo que no iba a sacar más de X-Men. O sea que lo que venga es Wolverine y ya está incierto el futuro de X-Men. Deadpool tiene que ver porque es en el mismo universo. Y por otro lado también los actores, este grupito de Jennifer Lawrence, Ah. Michael Fassbender y James McAvoy, entre los tres llegaron como a un
acuerdo en que o están los tres o no está ninguno. Ah, carajo. Entonces sí, o tenemos la misma importancia y nos pagan lo mismo o no, o ninguno va a estar. Genial, eso está bien. Yo O leí reinician o al contrario, yo leí, pues no al contrario, pero yo sí leí que por ahí que Macao y dijo, no, a mí pónganme a ser el profesor X, que a mí me encanta. Bueno, Pues es que tengan en cuenta que la industria del cine está pagándole menos a las mujeres que a los hombres y pues si miramos este papel, ella actúa más que los otros dos. No, de acuerdo. Bueno, claro que no sé si le estén pagando menos, pues no, tal vez el asunto no. De eso trata el acuerdo, de que ella tiene su propuesta. Sí, de que a futuro, contra si le restan importancia, que no sea así. Pues yo creo que ese acuerdo tiene que haber estado desde antes que empezaron a filmar esta película, porque el rol que le dan a Mystique es muy importante y de nuevo, alguna vez alguien comentó, Mystique en el mundo de los X-Men no tiene una relevancia tan grande. O sea, solo Yo en lo las dije, películas es yo donde lo dije, y lo repito. Mystique en la serie noventera y en los cómics es un villano. Sí, ella de vez en cuando hace cosas en pro de la humanidad. Es una vaina ahí como de intereses cruzados y les ayuda a los X-Men porque le conviene. Pues quizá haya defendido su personaje acá y no, ha sido que no dejen el popular. personaje tan de lado. Esa vaina también de lo que también hablamos con David y era como ese celebrity endorsement, el hecho de que ahora Jennifer Lawrence es una de las más grandes de Hollywood en este momento y tenerla en el cast atrae público. Sí, no le pueden dar un personaje menor a Jennifer Lawrence. Es cierto, sí, le tienen que escribir algo con mucho peso entre las pelis. Es de los puntos en los que el cine se aleja del material original y que para bien. No estoy totalmente satisfecho, en parte porque conozco la referencia, pero quisiera que fuera más fiel al material original, pero lo han manejado bien. Pero digamos, ustedes ven esta Mystique con la Mystique que es de la precuela. Creo que este personaje está mucho mejor, sí. Este personaje está mucho mejor. Sí, es mucho como mejor. Mujer, como personaje, como mutante. Se vuelve heroína, aunque no lo es, y ella sigue estando en su misma causa. Ella nunca ha cambiado de bando en términos de su propia causa. Los tres principales, tanto Eric como Charles y Mystique, sí, todos han tenido una evolución tremenda en esas tres películas. Y es que es positivo también el hecho de que un personaje como Mystique era casi que un fanservice de la Femme Fatale que anda semidesnuda, mientras que en este ya tiene una mayor profundidad, tiene un conflicto pues contado en 3 películas y es bastante más complejo. Sí. Es como yo creo que es positivo que se saque a un personaje de esa bidimensionalidad tan estereotipada y que se le dé profundidad. Total. Sí, muy cierto. Sí, chévere que los cambios que hayan sean para bien. Y esos 3 son la columna vertebral de esas pelis. Sí, efectivamente. Va a ser duro el cambio si nos cambian de actores, ¿no? Ya veremos. Inicialmente también pensamos lo mismo cuando sacaron First Class y sin embargo nos gustaron las actuaciones de todos ellos. Es como cuestión de acostumbrarse también. Igual el futuro de esto está un poquito más en veremos. La tienen más clara Avengers, la tiene más clara Batman vs Super, que ya tienen planeado casi todo, pero esto sí como que llegaron fue como a una culminación y están viendo qué es lo que sigue. Ojalá le vaya bien a esa película en taquilla para que decidan continuarla y no dejar morir esta franquicia. No, en taquilla le iba bien, creo que le ganó a esa de Alicia, la de Disney. A la que le han dado duro. Que por cierto es de las cosas más injustas que veo en redes sociales cuando comparan Batman vs Superman contra las demás. Y con todo y que Batman vs Superman recaudó cerca de 900 millones y la consideran un fracaso. La crítica creo que es la que le da duro, pero sí, pues comercialmente pero 800 millones no es malo porque la comparan en retrospectiva con las películas de las primeras que sacaron individuales, Capitán América, Iron Man y todas esas, no alcanzaban a llegar a los 500 millones y esta recopiló 800 y pico, o sea... Pero pues eso no significa que la haga buena o que la haga mala, o sea, digamos que no necesariamente porque hayas recaudado mucho dinero te hace buena, o sea, simplemente fuiste a verla. Sí, exacto, para corregir, no está en discusión si una película es buena o mala por lo que recauda, sino que a nosotros nos interesa el dato de qué tanto recauda es para garantizar que de pronto le sigan apostando a eso. Cuando Juan Camilo decía que había sido un fracaso, hablaba de las taquillas, pero no, la taquilla le fue bien. Sí, es que ese es lo que me molesta, o sea, que hay una parte de la crítica que está como enfocada en hacer parecer, o sea, en hacer ver que la película fue un fracaso cuando pues, no lo fue. Los números son clarísimos. Como que todo este mundo del cine nos tiene muy mal acostumbrados, ¿no? Sí, no sé, si esta película de Batman vs Superman salió hace 10 años, ahí sí, no sé, como que la crítica le hubiese calificado distinto, ¿no?
Es que, ¿sabe yo qué creo que es? Es mucha casualidad que esta también la haya ido tan mal en crítica. Yo creo que la crítica, como que la academia fina de Hollywood está mamada de las películas de superhéroes y quieren sacarlas como sea. También creo que es por ese lado. Hay una parte de la crítica que le molesta que esté robándose el show. Eso se ve en que las películas les va mal en crítica, pero les va bien en taquilla, y es porque a la gente le gusta. Y eso que estás diciendo ahí lo noté incluso desde el año pasado cuando Clint Eastwood hizo algunos comentarios con la película que él sacó de American Sniper, que le fue súper bien, y él en una entrevista dijo como que para él era satisfactorio ver que a su película le fuera bien en taquilla cuando todo lo que la gente estaba viendo ahora era basado en superhéroes. Y no, y del hecho de que haya ganado, por ejemplo, una película como Bergman, que critica de frente las películas de superhéroes, diciendo a nadie le interesa los dramas psicológicos existenciales, la gente lo que quiere ver es explosiones y ruido, y miren cómo se atragantan con eso. Si el objetivo de esas escenas o dentro de la narración de esa película era criticar el boom de las películas de superhéroes, al contrario, le ayudó. Que trate de algo de superhéroes, sea para mal o para bien, aumenta antes la fama de todo este género. De aquí en adelante a las películas les va a ir muy mal en crítica y bien en taquilla, y siempre va a ser una constante, ¿no? Que esto es una basura, que ya no da más este género de superhéroes. Eso va a ser de aquí en adelante una constante en los comentarios y en los reviews de las siguientes películas. Ya veremos. La seguiremos viendo de todas maneras. Ya veremos. Yo creo que siempre que haya gente que vaya al cine a verlas, van a seguir haciéndolas. Sí, le quedan por lo menos 5 años más de boom a este género. Le queda mucho más. Más o menos es lo que, hasta el momento, 5 años lo que tienen proyectado en películas por el lado de Marvel, al menos. Yo creo que mínimo tiene esos 5 años más de impulso. Conforme los que somos fans nos vamos volviendo viejos también, ¿no? Que luego vendrá otra generación, los que hoy son niños o adolescentes, en 5 o 10 años ya serán pelados grandes ganando dinero, y lo que les interese a ellos. Van a hacer películas de Peppa Pig. Pero mal que bien, este año ha sido de los mejores que hemos tenido en los últimos 10 en cuanto a este tipo de películas. Estamos en el 5º mes y ya hemos visto 4 muy buenas películas, y todavía vienen. Y por el lado como de series animadas que nos impactaron en los 80s y los 90s, vienen algunas otras que quedan pendientes. Así como una basada en videojuego, hablando de Assassin's Creed, que ya se reveló que se estrena en diciembre de este año. ¿Y cuándo es la de Warcraft? 30 de junio en Colombia. ¿La de cuál? Warcraft. Acá se estrena el 7, creo, de junio. Tenemos Warcraft, tenemos Assassin's Creed. Por el lado de series animadas tenemos Tortugas Ninja, que se estrena también ahora en la próxima semana. Y viene otra de Transformers, no este año, para el siguiente, pero sí va a haber otra de Transformers. También está. Se viene Buscando Dory. Son como los... Sí. Buscando Dory. No, sí, o sea, en cine este año está brutal. ¿Cuál es la otra de DC que sale este año? Escuadrón Suicida. Ah, sí, cierto. Bueno, muchachos, conclusiones. ¿Qué podemos resumir de la película, muchachos? Aquí la más criticada hasta el momento creo que ha sido esta. Ni a Batman vs Superman le dimos tan duro. Es muy buena la película, tiene acción, pero no la que hubiésemos querido tener. Queríamos más batallas, queríamos más desarrollo de personajes, pero pues es muy buena, hay que vérsela definitivamente. Bueno, a nuestro público oyente de Enajenaudios que nos siguieron hasta este punto del programa, gracias por su atención. Les recordamos, son partícipes de este podcast también, con sus comentarios, con sus opiniones. Se nos pueden haber quedado cosas aquí sin mencionar, o opiniones que son muy valiosas de parte de ustedes. Entonces, invitadísimos a opinar en nuestro sitio web, enajenaudios.com. También acudir a ver apuntes o noticias, o también comentar en nuestro portal en Facebook, Enajenaudios también. Muchas gracias, Sandra, por acompañarnos. Mucho gusto, es muy divertido. A nuestro público, muchas gracias por acompañarnos en este momento. Les recuerdo, por favor, no se olviden de comentar en los espacios que tenemos en nuestras redes sociales. Ya saben, cualquier pregunta al respecto, alguna corrección que tengan sobre lo que hemos hablado, son bienvenidos. Hasta un próximo episodio. Bye.